La vida de Andrés nunca fue sencilla. Desde su niñez, algo dentro de él siempre estuvo incompleto. Creció bajo el techo de una familia amorosa, pero el vacío en su corazón no desaparecía. Su madre adoptiva, a pesar de brindarle todo lo que podía, siempre mantenía una distancia emocional que Andrés no lograba entender. A veces, mientras miraba las estrellas desde su ventana, se preguntaba si alguna vez sería capaz de encontrar las respuestas que tanto anhelaba. ¿Quién era él realmente? ¿De dónde venía? ¿Por qué su madre biológica lo había dejado? El peso de la incertidumbre le oprimía el pecho. Creía que conocer la verdad sobre sus orígenes sería la respuesta a todas sus preguntas. Sin embargo, el temor de lo que pudiera descubrir lo mantenía cautivo, atrapado entre la esperanza y el miedo. Durante años, buscó respuestas en los recuerdos de otros, en conversaciones dispersas y en los pocos documentos que su madre adoptiva había guardado. Pero siempre se encontraba con más preguntas que respuestas. Hasta que un día, mientras revolvía una vieja caja llena de recuerdos familiares, encontró algo que cambió su vida para siempre. Un sobre sellado con la palabra secreto y su nombre escrito a mano. Lo abrió con manos temblorosas y dentro encontró una carta. La carta estaba escrita con la letra de su madre adoptiva, pero lo que leyó en sus líneas era algo completamente inesperado. El nombre de su madre biológica y una breve descripción de las circunstancias que llevaron a su madre a darlo en adopción. De repente, todo cobró sentido. La puerta a su pasado se había abierto, pero con ello también surgió una avalancha de emociones. Andrés sabía que tenía que encontrar a la mujer que lo había traído al mundo, aunque no sabía si estaba preparado para enfrentarse a la verdad que podría encontrar. Determinado a descubrir la verdad, Andrés no perdió tiempo. Durante semanas, se sumergió en la búsqueda de su madre biológica. Investigó en archivos, preguntó a conocidos y recorrió el rastro de pistas dispersas que encontró en cartas, fotos y documentos. Pero lo que parecía ser un camino lleno de respuestas, pronto se convirtió en un laberinto de contradicciones. Cada conversación, cada registro, lo dejaba con más dudas que certezas. Las personas que conocieron a su madre biológica hablaban de ella con una mezcla de cariño y misterio, pero nadie parecía tener una historia completa. ¿Por qué su madre había decidido darlo en adopción? ¿Qué había sucedido en su vida para tomar esa decisión tan drástica? Andrés sintió como las sombras del pasado lo envolvían, y la necesidad de respuesta se convirtió en una obsesión. Fue entonces cuando encontró una pista clave, una dirección. La dirección de la última casa donde su madre había vivido antes de desaparecer de la vida de Andrés. Al principio, la idea de viajar hasta allí parecía una fantasía. Pero, al final, la idea de enfrentar su pasado se hizo más fuerte que el miedo. Decidió que no podía seguir viviendo con la incertidumbre y emprendió el viaje sin saber qué encontraría. El cielo estaba nublado el día que Andrés llegó a la ciudad donde su madre había vivido. La atmósfera, cargada de misterio, parecía reflejar su estado emocional. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la dirección que había encontrado. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a un dolor que no estaba seguro de poder soportar. ¿Qué encontraría al final de este viaje? ¿Estaba preparado para enfrentarse a su madre biológica,
o todo sería más doloroso de lo que imaginaba. Al llegar a la casa, Andrés se quedó parado frente a la puerta durante unos momentos, mirando la estructura vieja, con el jardín desordenado y los árboles que parecían haber crecido desmesuradamente. Había algo en la casa que le transmitía una sensación de abandono, de recuerdos rotos. ¿Sería esta la casa que su madre había dejado atrás? Llamó a la puerta con manos temblorosas. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Ante él apareció una mujer de rostro envejecido, con cabellos grises y una mirada profunda que reflejaba tanto sabiduría como dolor. Era Elena, su madre biológica. Elena lo miró en silencio durante un largo momento. Había algo en sus ojos que Andrés no podía identificar, pero que le transmitía una mezcla de sorpresa y tristeza. Su voz quebrada finalmente rompió el silencio. ¿Eres tú, Andrés? Andrés asintió, incapaz de articular palabra. Todo el tiempo que había esperado este momento, toda la ansiedad que había acumulado, lo había dejado en silencio. La mujer que había sido un fantasma en su vida, una sombra, estaba frente a él. De alguna manera, se sentía como si todo su ser estuviera suspendido en el aire, entre el pasado y el presente. Elena lo invitó a entrar en su casa. Al entrar, Andrés se vio rodeado por una atmósfera de nostalgia y dolor. La casa, aunque pequeña, estaba llena de recuerdos olvidados, de fotos descoloridas y muebles cubiertos de polvo. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, en ese lugar que, a pesar de todo, aún guardaba algo de ella, de su madre. Ambos se sentaron en la pequeña sala de estar. El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones reprimidas. Después de unos largos segundos, Elena habló. «Te he estado esperando», dijo, con voz temblorosa. «Hace años, tomé una decisión difícil. Te dejé ir porque creí que era lo mejor para ti. Pero nunca dejé de pensar en ti. Cada día, me preguntaba si alguna vez me perdonarías». Andrés la miró fijamente, sin saber qué responder. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantas emociones que deseaba liberar, pero algo en su interior le dijo que las respuestas que buscaba no serían tan simples como esperaba. «¿Por qué me dejaste?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. Elena bajó la mirada, como si el peso de la culpa y la tristeza la hubiera hecho encogerse. «No era capaz de cuidarte. Te dejé porque sentí que no podría darte lo que necesitabas. Te amaba tanto que creí que lo mejor era que vivieras una vida mejor, lejos de mis errores». Andrés sintió como una mezcla de ira, dolor y comprensión se apoderaba de él. ¿Cómo podía entender la decisión de su madre, cuando, al mismo tiempo, todo lo que quería era haber crecido a su lado? A medida que la conversación avanzaba, Andrés comenzó a comprender que la respuesta no era tan simple como la había imaginado. No todo era blanco o negro. Elena no había sido la madre perfecta, pero también había sido víctima de sus propias circunstancias. La vida no siempre ofrece respuestas claras o justas, y la verdad nunca es sencilla. Pero lo que Andrés descubrió en ese momento fue algo mucho más importante: el perdón. El perdón no era para Elena, era para él mismo. Durante años, Andrés había cargado con la ira, la tristeza y el resentimiento. Había esperado respuestas que nunca llegaron, y eso lo había hecho sufrir. Pero ahora,
frente a su madre biológica, entendió que la verdadera sanación solo podía comenzar cuando dejara ir el dolor del pasado. El perdón le permitió liberar las cadenas del pasado y mirar hacia el futuro con nuevos ojos. Comprendió que no podía cambiar lo que había sucedido, pero podía elegir cómo reaccionar ante ello. Y al perdonar, se liberó del peso de la culpa y el resentimiento, abriendo espacio para la paz interior. Con el tiempo, Andrés y Elena comenzaron a reconstruir su relación, aunque de manera lenta y cuidadosa. No era fácil, y las heridas del pasado no desaparecieron de inmediato, pero Andrés había encontrado la paz que tanto había anhelado. El amor entre ellos no era perfecto, pero era real. Y, por fin, Andrés pudo decirse a sí mismo que había encontrado lo que siempre había buscado: la verdad, el entendimiento y, sobre todo, el perdón. A lo largo de los meses que siguieron, Andrés comenzó a pasar más tiempo con Elena. Aunque los recuerdos dolorosos del pasado seguían presentes, había algo nuevo que lo mantenía unido a ella: la voluntad de sanar. Era como si la relación madre-hijo se hubiera reconstituido sobre una base más realista, una que entendía que no todo en la vida se puede arreglar, pero que el perdón tenía el poder de suavizar lo que parecía irremediable. En las conversaciones que sostenían, Andrés empezó a ver en Elena una mujer diferente a la figura distante y ausente que había imaginado en su juventud. Ahora entendía que ella también había cargado con su propio dolor. La historia de su madre biológica no era tan diferente de la suya. También había vivido una vida marcada por decisiones difíciles, por sacrificios que no siempre resultaron en el mejor final, pero que habían sido hechos desde un lugar de amor. Elena le contó sobre su vida antes de darlo en adopción. Había sido una joven madre soltera, con poco apoyo y muchas dificultades. La situación de la vida no le había dejado otra opción que entregarlo a una familia que pudiera darle una vida mejor. Esa fue la decisión que más le rompió el corazón, pero también la que creyó que era lo mejor para él. Andrés escuchaba, pero también reflexionaba. Sabía que nadie es perfecto, ni siquiera los padres. Nadie puede escapar de la influencia de las circunstancias que los rodean, ni de las decisiones que, aunque a veces dolorosas, son tomadas con la esperanza de que el futuro será más brillante. La vida no siempre ofrece respuestas claras, pero, con el tiempo, Andrés entendió que el proceso de sanación comienza cuando se acepta lo que no se puede cambiar y se encuentra la paz en medio del caos. No todo fue fácil para ellos. Aunque ambos deseaban reconciliarse, no siempre sabían cómo hacerlo. Había momentos de incomodidad, de silencio incómodo y de dudas. Andrés, a pesar de haberse perdonado a sí mismo y a su madre biológica, aún lidiaba con la confusión de haber sido rechazado en sus primeros años de vida. A veces, se encontraba enojado con su madre por lo que había hecho, aunque sabía que no era justo culparla completamente. Después de todo, ella también había sido una víctima de su propia situación. Elena, por su parte, no sabía cómo reparar el daño que había causado. Sentía que el tiempo perdido era irrecuperable, pero también comprendía que no podía cambiar el pasado. Sin embargo, su amor por Andrés era inquebrantable, y a medida que pasaban los días, Elena comenzó a encontrar nuevas maneras de demostrarle cuánto le importaba. Ya no se trataba de regalos materiales ni de promesas vacías. Se trataba de estar presente,
de compartir momentos genuinos y demostrar a su hijo que, a pesar de las cicatrices, el amor era capaz de sanar lo que parecía irremediable. Un día, mientras Andrés y Elena paseaban por el parque, se encontraron con un viejo amigo de la familia de Andrés, alguien que había conocido a su madre adoptiva en el pasado. La sorpresa fue mutua, pero el encuentro terminó siendo una revelación. Este amigo le contó a Andrés que su madre adoptiva había estado luchando con sus propios demonios internos, enfrentándose a una serie de problemas personales que la habían llevado a tomar decisiones difíciles en su vida, incluida la de no hablar mucho sobre su madre biológica. Este amigo de la familia le ofreció a Andrés una nueva perspectiva. Su madre adoptiva no lo había rechazado deliberadamente. Ella también había estado cargando con su propio dolor, y su silencio no era un signo de indiferencia, sino de su incapacidad para lidiar con sus propias emociones. Andrés se quedó pensativo. Todo lo que había creído sobre su familia adoptiva y su madre adoptiva había sido cuestionado. La verdad, al final, no era algo fijo o simple. La vida, con todos sus matices y sombras, no era algo que pudiera encasillarse en un solo relato. La verdad, al parecer, estaba dispersa en las experiencias y sentimientos de todos los involucrados, y cada parte de la historia necesitaba ser vista desde su propia perspectiva. Con el paso del tiempo, Andrés llegó a comprender una verdad que había estado evitando. No solo necesitaba perdonar a Elena, sino que también tenía que perdonarse a sí mismo. Había vivido gran parte de su vida con un corazón pesado por la culpa, la ira y el resentimiento. No solo se culpaba por las circunstancias de su nacimiento, sino también por los años que había pasado sin entender realmente a las personas que lo rodeaban. La verdad era que Andrés nunca había aprendido a perdonarse por las decisiones que había tomado, ni por los sentimientos que había tenido hacia su madre adoptiva y biológica. Era difícil, pero Andrés se dio cuenta de que el primer paso para sanar era liberarse de las expectativas imposibles que había puesto sobre sí mismo. No podía cambiar el pasado, y tampoco podía esperar que los demás lo hicieran. Lo único que podía hacer era aceptar sus errores, sus miedos y sus decisiones, y, con el tiempo, aprender a amarse a sí mismo a pesar de todo. El viaje hacia la sanación no fue fácil, ni rápido. Hubo momentos en que Andrés dudó, en los que sintió que nunca lograría superar el peso de su pasado. Pero algo dentro de él seguía empujándolo hacia adelante. Algo lo instaba a seguir buscando respuestas, a seguir luchando por comprender las razones detrás de las decisiones que lo habían llevado a este momento de su vida. El tiempo pasó, y aunque el proceso de curación continuaba, Andrés entendió que no existía una fecha de vencimiento para el perdón ni una línea de llegada para la sanación. El perdón no era algo que se daba una sola vez, era un viaje largo, lleno de altibajos. Cada conversación con Elena, cada momento que compartían, era una oportunidad para sanar. Y aunque el pasado nunca podría ser borrado, Andrés había comenzado a entender que su futuro estaba lleno de nuevas posibilidades, basadas no en las heridas del pasado, sino en la fuerza que encontraba al aceptarlas. Finalmente, después de mucho trabajo emocional y muchos momentos de introspección, Andrés se dio cuenta de algo vital. La verdadera sanación viene cuando uno deja de buscar respuestas absolutas y comienza a aceptar las preguntas como parte del proceso. La vida no es un rompecabezas que se pueda resolver,
sino un camino que debe recorrerse, con todas sus sorpresas, desafíos y momentos de belleza inesperada. Años después, Andrés encontró paz. Paz con su madre biológica, paz con su madre adoptiva y, lo más importante, paz consigo mismo. Ya no se definía por el vacío que había sentido en su niñez, ni por las preguntas sin respuesta. Ya no se definía por las decisiones de otras personas. Se definía por su capacidad de amar, de perdonar y de construir un futuro basado en su propio entendimiento del amor. El viaje de Andrés no fue sencillo, pero al final comprendió algo fundamental. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzamos a abrazar el poder del perdón, la comprensión y el amor. La vida siempre tendrá sus sombras, pero también tendrá sus luces si estamos dispuestos a verlas. Este es solo el principio de un viaje hacia la paz interior, un viaje que todos debemos emprender, y en el cual la verdad, a menudo, se encuentra no en lo que hemos perdido, sino en lo que estamos dispuestos a encontrar dentro de nosotros mismos.